Entonces estamos planteando de la planificación integrada. Aquí un resumen. Mira, este es un libro muy bueno, que es de Gordillo Acuña, que lo conseguí en Kindle y está enfocado de una manera práctica. O sea, más que teorizar, se pone a hacer ejemplos, casos, y te va explicando, a medida que se va desarrollando, cómo hacerlo en proyectos. O sea, que es un libro que recomiendo. Ahora mismo hay un especial, y tú por $4.50 te haces socio de Kindle por 3 meses o 4 meses y lo puedes alquilar. Kindle Unlimited. O puedes comprarlo que cuesta como $20. Pero está bien práctico el libro en cuanto a darte diferentes metodologías para hacer las cosas, aplicarte cada una, ponerte ejemplos de cómo se utiliza, y luego entonces todo eso meterlo en el proyecto. Entonces aquí hay diferentes técnicas, el juicio de expertos, sobre todo un concepto que no manejamos, y nos acercamos a varias personas que lo conocen, usando diferentes metodologías, y ellas entonces nos permiten estimar los costos, que puede tener aproximadamente algo, la duración y los recursos que se van a requerir. Esto obviamente a veces puede ser bastante certero, pero a veces es sencillamente una idea, un marco referencial. Cuando no hay otras alternativas más correctas, más específicas, bueno, es el mejor camino. Muchas veces la parte del rendimiento, en definitiva, nos basamos en juicio de expertos. El rendimiento que asumimos, pues lo conseguimos con tu costo o lo buscamos en un libro. En definitiva, lo tomamos de expertos. La otra alternativa sería nosotros podernos medir el rendimiento de cuánto un obrero dura en poner un blog, etc. O sea que en definitiva siempre usamos el juicio de expertos, por lo menos para el tema de los rendimientos. Ese método se puede utilizar para estimar los costos, para estimar la actividad, la duración y los recursos, como dijimos. La otra es análoga, y esa es como tomamos proyectos parecidos que hemos utilizado y adaptamos los tiempos, las duraciones, los costos al proyecto que estamos elaborando. Entonces, aquí sobre todo el histórico es importante. El ascendente tiene que ver un poco con lo que yo desarrollé, de un proceso de encontrar las partes para ir construyendo ya el cronograma final y ya el presupuesto final, pero a partir de ese análisis de partidas o actividades individuales, parecido a lo que hicimos. También se utilizan para tomar decisiones, algunos modelos racionales, una activación paramétrica que tiene que ver con un modelo de regresión estadístico, como el modelo que vimos de AB, que en euro para determinar la duración, es un modelo paramétrico, que tiene que ver con un tema de regresión y estadística. Análisis de reserva, ese va a ser un método interesante que vamos a explorarlo más después, y tiene que ver con que, bueno, yo no voy a, como hay riesgo de que subestime los costos o subestime el tiempo, pues yo voy a plantearme reservas, colchones, para, si hay retraso, no atrasarme en el proyecto. O sea, yo, por ejemplo, como yo usaba el método de probabilidad y obteníamos una duración, pero equivalía al 50% de probabilidades. Usando el método probabilístico, pues llegamos a una con 80%. Bueno, esa diferencia de día, yo la pudiera considerar un extra por reserva, porque entiendo que pudiera haber un retraso y dejo esa reserva para tratar de que si se pierde tiempo, sigamos un presupuesto. Por ejemplo, se utiliza mucho a nivel empresarial que el gerente a sus subalternos le da un presupuesto muy por debajo y a su jefe uno por encima. Y entonces al final el valor queda en el medio, queda bien con los subalternos porque le consiguió más recursos para el trabajo y queda bien con el jefe porque gastó menos de lo que había planteado inicialmente. Entonces, aquí hay un margen entre dos presupuestos que incluye las reservas. O sea, en definitiva, tú puedes decirte, bueno, mira, mi presupuesto ideal, el mínimo, es tanto, pero no estoy tan seguro hasta qué punto yo puedo alcanzar eso. El ideal sería el medio. Yo voy a tratar de jugar a estar en el medio o a estar entre el alto y el bajo, y si estoy en el medio, pues estoy bien. Pero nunca ser menos que el mínimo
no va a ser posible, pero tampoco llegar al máximo o por encima del máximo. La estimación de otros valores tiene que ver con el análisis probabilístico que vimos, usando la metodología de triangular, probabilidad triangular o la función beta. Sirve también, eso sirve para los costos y para las duraciones, aunque no para los recursos. O sea que dependiendo del tipo de método, aplica para costo, actividad o recursos. Sistema de información de dirección de proyecto, eso es para compartir la información. Costo de la calidad, que hay que considerarlo, los costos de la calidad, como estuvimos hablando en análisis de costos, no limitarnos a los materiales, mano de obra y herramientas necesarias, sino sobre costos que tengamos para controlar la calidad, integrarlo en el presupuesto, porque lo vamos a requerir. Y análisis alternativa, cuando se presentan diferentes alternativas de metodologías o formas de hacer las cosas y se evalúa cuál es la más conveniente. Entonces, aquí tenemos un mapeo. Por ejemplo, cuando yo quiero estimar los recursos, ¿qué entradas, qué información requiero? ¿Cuál herramientas puedo utilizar? Y cuáles son las salidas que debo lograr. Entonces, nosotros partimos del plan de recursos, de una línea base del alcance, la lista de actividades y sus atributos, los calendarios de los recursos. Aquí eso lo mencionamos una vez, que los calendarios son de trabajo. Por ejemplo, hablamos que en República Dominicana normalmente es de lunes a viernes y la mitad del sábado, pero en Bávaro es diferente. Nosotros trabajan volado 3 semanas, las 3 semanas entonces dan 4 días libres. O sea que hay un calendario, pero para el desencofrado, el calendario no es ese, el calendario es el calendario natural. O sea que, o para un viaje que venga de China. Entonces, en Project hay que definir esos calendarios, por ejemplo, incluso incorporar en los calendarios las fechas de festivas. Estimación de costos, como vimos, se tiene que incluir. Registro de los supuestos, o sea, hay algunas de estas cosas que parten de supuestos, de asunciones. Entonces, eso debería quedar establecido cuáles son las asunciones para que, si por qué razón se entiende que esa asunción no es correcta, pues se pueda corregir. Por ejemplo, uno de los compañeros me dijo, bueno, pero es que usted está poniendo nada más un traslape, un solo corte por solape. Yo lo pongo 2, pongo 3. Bueno, entonces ese es mi supuesto, yo lo pongo claro y entonces tú cuando lo revisas dices, no, pero este supuesto yo no lo considero, pues cambia el supuesto y entonces hace la corrección a la partida. Y el registro de los riesgos que se están asumiendo que se va a tomar. O sea, todo eso serían entradas que teníamos que tener valores por lo menos preliminares antes de empezar el proceso. Entonces, a partir de ahí podemos aplicar dentro de estas herramientas que vimos el juicio de experto, los análisis de datos, análisis alternativa, estimación análoga, paramétrica. O sea que hay diferentes metodologías. Nosotros, yo he explicado con detalle una, he mencionado las otras, pero el punto es que hay varias metodologías diferentes, algunas más robustas que otras, que se pueden utilizar y al final de cuentas, ¿qué tenemos que tener? La estructura de desglose de los recursos. O sea, cada actividad tenemos una duración, pero también vamos a tener unos recursos. Actualización, cuánto, por ejemplo, cuánto albañiles, cuánto varilleros, cuánto ayudantes, cuánto. Eso es lo que queremos establecer. O los materiales, qué cantidad de varilla, qué cantidad de cemento, qué cantidad de hormigón industrial. Y vamos a tener como salida atributo de la actividad, registro de los supuestos, registro de lecciones aprendidas y base de las estimaciones. O sea, las estimaciones que hicimos, los requisitos de los recursos, todo eso es el resultado que debemos obtener en ese análisis. Para más detalle pueden consultar el libro que les estaba mencionando. Y aquí hay un resumen de, por ejemplo, cómo hacer un análisis de costos. Por ejemplo, tiene que ver con la actividad, persona, mano de obra, materiales y equipo. Esto sería base para el análisis de costos. Entonces tenemos que aquí se van a necesitar 3 albañiles y un ayudante. Aquí va a estar el rendimiento que se asocia a ello. Y esto no es tan práctico en el caso nuestro porque ya estamos hablando de la construcción, pero aquí se refieren si fuera amplio, si fuera de sectores diferentes y no solo de construcción. Pero podríamos tener que considerar, no mismo trabajar un trabajo a nivel de comercial que a nivel residencial, etc. Eso no solemos trabajar con eso nosotros. ¿Okay?
El estándar se plantea que sí, que permite ser de esa manera. Están los materiales, los cementos, qué cantidad, eso tiene que ser coherente con la tabla de rendimiento y del sector y con los planos. Están los criterios de calidad y cómo se mide y verifica, valida esa calidad. Y los equipos utilizan los diferentes variables. Muchas veces aquí se practica que ellos compren su equipo y que ellos lo manejen, pero en principio se pudiera adquirir, qué sé yo, un demoledor para hacer la demolición más rápida, un compresor, una retro, o sea que dependiendo de la política se puede adquirir diferentes equipos o se le puede dar los equipos al obrero que no incluya su costo, sino que se suministra y se utiliza en la obra. Y las actividades, por el mismo criterio. O sea que de cada actividad debemos tener ese resultado en cuanto a los recursos, que fue básicamente lo que yo calculé en lo que hice cuando enseñé los muros de blog, cuando enseñé el tema de la zapata. Pregunta o comentario con respecto a los criterios para determinar los recursos. Este es un proceso que se llama el bottom-up para aplicar esto o hacer estos cálculos. Y, perdón, aquí está entonces la secuencia del proceso para crear la línea base del proyecto. Uno recopila los requisitos, define el alcance, crea la EDT, las actividades. A partir de eso se crea la línea base del alcance y también sirve para definir las actividades en secuencia con esas actividades en el cronograma. Y saber el cronograma, a base de esas actividades se estiman los costos, se estiman los recursos y la duración, esto también va para el cronograma, y con los recursos, con las duraciones, entonces se determinan los costos y hace el presupuesto y también va al cronograma. O sea, va para el programa, es un flujo de caja coherente con el programa. O sea que ese sería el proceso que deberíamos seguir y con él vamos a establecer una línea base de costos y una línea base del cronograma. ¿Cuál es el ritmo de los costos que vamos a tener? ¿Cuánto es el presupuesto? Y las actividades, a qué ritmo vamos a requerirla y qué recursos en cada momento se requieren. O sea que a nivel de lo que hemos visto, ya toda esta parte lo hemos mencionado, pero aquí se queda como esquematizado ese proceso integral que habría que seguir y vemos que todo está vinculado. Una cosa con otra está vinculado totalmente. Entonces, luego que tenemos los recursos, en lo que se respecta al tema de la duración, pues con los recursos y el rendimiento y el volumen de la partida, pues determinamos la duración. Pero viene el tema de secuenciar la actividad. Bueno, ¿cuál va primera? ¿Cuál va después? ¿Cómo vinculamos una y otra? Entonces, se arrancaría de entrada con el plan de gestión del cronograma, la línea base del alcance, la lista de las actividades y sus atributos, sus características, la lista de los hitos. Los hitos son actividades ficticias que utilizamos como control, como para decir para verificar que el avance de la obra. Por ejemplo, pudiéramos plantear como un hito la obra bruta, otro hito la obra gris, otro hito el inicio de la colocación de los revestimientos, otro hito el inicio de la instalación de las suministros de la ventana, de las puertas, etcétera. O sea, los hitos son como partidas o actividades simbólicas que nos permiten ver a qué nivel de la obra estamos avanzando. Eso se crea, o sea, eso no es algo predefinido, sino que por la práctica o base a nuestro criterio establecemos esos hitos para controlar dónde estamos. Entonces, dentro de la herramienta de determinación integral de la dependencia, el método de diagramación de precedencia PDM, los adelantos y retrasos y el sistema de información para la dirección del proyecto. Nosotros vimos que hay relaciones de término-inicio, inicio-inicio, fin-fin, etcétera, eso lo vimos.
y vimos que podemos sumar días. Bueno, tú vas a iniciar junto conmigo 3 días después, o tú vas a iniciar después que yo finalice 2 días después o 2 días antes. O sea que yo puedo, en base a esos criterios, a relacionar las actividades, pero también hacer que haya un desfase o de adelanto o de retraso. También lo vimos. Entonces, ¿qué va a salir al final? Una lista de actividades y sus atributos, lista de los hitos y registro de los supuestos, pero junto con el diagrama. O sea, en este caso no es una lista solamente, sino ya una organización, una secuenciación que nos va a permitir determinar la duración del proyecto total y de los hitos. Entonces, para planificar esa gestión del cronograma, primero definimos las actividades, las secuenciamos, entonces se estiman los recursos de actividades y se estima entonces la duración de la actividad. O sea, hay una relación entre la volumetría de la actividad, son tantos metros cuadrados de bloque, son tantos metros cúbicos de hormigón, son tantos, o sea, en base a la volumetría de cada actividad que se va a hacer y en base al rendimiento y los equipos, pues determinamos la actividad. Todo eso ya lo vimos. Entonces, a partir de esa secuenciación y esa duración y planteando los recursos, pues desarrollamos entonces el cronograma. Y para esto podemos utilizar el project. Pero es para esto, no para lo otro. Para lo otro hay que hacerlo ya un trabajo preliminar con otras herramientas. Entonces, partiendo del plan de dirección del proyecto, que tengamos el plan del cronograma y la línea base del alcance, tengamos las actividades y su atributo, los hitos, el diagrama de red, o sea, que nos va a permitir el cronograma es un diagrama de red, estimación de las duraciones, asignación de los equipos, requisito de los recursos, registro de riesgo, registro de supuestos y registro de lección aprendida y los acuerdos entre la parte de cómo se va a hacer todo esto. Entonces, usando las herramientas que pueden ser el método de la ruta crítica, el análisis de red del cronograma, el análisis de datos, adelanto y retraso, compresión o aceleración, lo que hablamos de la aceleración del cronograma, sistema de información para dirección de proyecto y planificación ágil de liberaciones. Y obtenemos entonces el cronograma, los calendarios, el plan actualizado de la dirección del proyecto, incluye el cronograma y la línea base, los datos del cronograma, solicitudes de cambio, y son solicitudes de cambio, entonces van a modificar el proceso, o sea, pues el plan. Las solicitudes de cambio, entonces, modifican el plan. Y tendríamos entonces al final los atributos de la actividad, estimación de la duración, registro de los supuestos, registro de lecciones aprendidas, sobre todo para el final, donde si nosotros nos damos cuenta que los supuestos no eran adecuados, nos damos cuenta que hubo riesgos que no consideramos, nos damos cuenta que hubo patrones de calidad que no llevamos, o sea, todo lo que aprendimos, porque no nos funcionó correctamente las medidas que tenemos planteadas, entonces obviamente hacemos un registro de esas lecciones aprendidas. Para el próximo proyecto no tengamos esos inconvenientes. Entonces, dentro de esta clave para hacer el programa, bueno, esto ya lo repetimos. Esto está repetido. Perdón. La técnica analítica más representativa de análisis de red son el método de la ruta crítica, que ya lo conocemos, el método de la cadena crítica, que estamos introduciendo ahora, otro método que utiliza una lógica o un razonamiento distinto para hacer el cronograma. El PMBOK hoy por hoy ya no lo considera como vamos a decirlo, como ortodoxo, como algo de ortodoxia, la ortodoxia es la ruta crítica, pero ese método tiene una serie de planteamientos e ideas que son muy interesantes. Inclusive se plantea que para el tema del seguimiento al proyecto es mucho más efectivo. Hace una serie de consideraciones, diferentes rutas críticas que son bastante racionales, pero vamos a decir que hay cierta crítica en cuanto a la duración
que pone el proyecto. El método de la cadena crítica, dentro de las cosas que considera es que somos malos haciendo multitask. Entonces no quiere que se hagan actividades simultáneas, sino que una antes y otra después. Quiere que se compriman las actividades, pero dejar el 50% de esa compresión como reserva. Y entonces para hacer la reserva, crea una especie de buffering o reservas, donde yo tengo una actividad que dura 8 días, pero la peor de escenarios dura 10. Entonces él pretende dejar un día adicional o 2 días adicionales como buffering, como reserva. Y entonces, si lo usamos, pues entonces el cronograma se queda igual porque estaba previsto. Pero si no lo usamos, entonces se le quita el buffering y se le agrega a un buffering al final del proyecto. O sea que se le agregarían buffering a cada actividad, a cada ruta crítica y un buffering general al proyecto. Entonces ya no se hablaría de ruta crítica, sino de cadena crítica. O sea que es una lógica un poco distinta a lo que hemos estado abordando, pero es un método interesante sobre todo por lo que decía, porque para el seguimiento es mucho como más fácil y algunos planteamientos que hace son interesantes. Otro análisis que se suele hacer es ¿qué pasa si? What if? Sencillamente ese tipo de análisis considera riesgos muy críticos que desde el punto de vista probabilístico no van a pasar, y aunque no lo consideramos en el programa, nos permiten por lo menos establecer plan de acción. Bueno, si se presentara esa situación, que es muy poco probable que se presente, pero si se presenta que haría un problema, bueno, ya tenemos un plan planteado. Entonces, esa discusión sobre escenarios o ese análisis, ¿qué pasa si? What if? Es rico para eso. Y técnica de optimización de recursos, también lo vimos, que es la manera de cómo yo los recursos que pueden estar consolidados en un tiempo y que se utilizan poco ahora, mucho después, cómo utilizamos técnicas para que su uso sea racional. Su uso sea racional, que la idea sería que fuera incrementándose y después disminuyendo o todo el tiempo parejo. Entonces esas técnicas también se consideran a la hora de elaborar el cronograma. Lo que vimos anteriormente es cómo preparar la información y qué haríamos y qué obtendríamos. Pero aquí ya lo que estaríamos hablando es del método que aplicaríamos o los métodos que aplicaríamos, porque vamos a utilizar una combinación de métodos. Y vuelvo y repito, del método ortodoxo, del método que la mayoría de la gente conoce y que la mayoría de la gente también utiliza, pero este otro método también es interesante, igual que este otro. El de optimización es complementario, se puede utilizar con la ruta crítica. Entonces aquí tenemos un ejemplo en el project, donde yo voy a poner las actividades y voy a asignarle a cada actividad su duración. Eso me va a permitir después determinar una holgura. Luego pongo los predecesores, o sea, el A arranca después del inicio de B, el B después del A, etcétera. Aquí pongo que la relación, porque esta relación por default es fin comienzo, pero aquí estoy diciendo que después del 3, fin comienzo más un día de retraso. O sea que yo puedo adicionarlo, lo puedo poner directamente con la tabla, como yo enseñé cuando lo planteé, o lo puedo escribir directo. O sea, aquí lo que está es relacionando en el proyecto las actividades precensoras, nosotros ya eso lo hemos visto, y a partir de ahí entonces el proyecto me construye este diagrama de Gantt, el diagrama de barra, donde se ven las actividades. Se va a poner un color, la ruta crítica, el rojo, y las partidas que tienen holgura quedan en azul. Y tenemos que modificar, pero pudiéramos agregar una fila que nos va a plantear cuál es la holgura de las actividades. Por default, se suele plantear que las actividades inicien as soon as possible, el ACP, perdón, y entonces, obviamente, todas tienen holgura. Luego se utilizaría en un segundo paso, luego que se le asienten los recursos a cada actividad. Un segundo paso, por ejemplo, podría utilizar el método de optimizar los recursos para que el proyecto entonces mueva esta actividad que tiene holgura y el uso de recursos sea más razonable. Otra alternativa que se hace es que se plantea un tope. Es decir, mira, tal recurso nada más hay uno. Nada más tenemos una retro.
o nada más tenemos una persona que hace eso y 8 horas de trabajo lo que puede dedicar. Entonces yo pudiera también definir ese tipo de recursos de una manera diferente o especial. También aquí se calcula la holgura libre, o sea, podemos modificar la celda del project para que, aparte de la holgura, me incluya la holgura libre. Aquí hay una pequeña comparación entre el método de la ruta crítica y el método de la cadena crítica. Vamos a ver si Jay, si me puede leer los criterios de la ruta crítica y su comparación con el método de la cadena crítica. Sí, bueno. Método de la ruta crítica. Se basa en programación lineal. Okay. No considera limitación de recursos. Los recursos no constituyen una restricción. Las reservas, colchones o buffers se asignan por actividad. Esto significa que cuando se estima la duración de una actividad, se incorpora un margen de protección. El inicio planificado de una actividad. El inicio planificado de una actividad es su inicio temprano. Se busca la mejor solución. En la secuenciación de las actividades se pueden usar diferentes tipos de relaciones de precedencia. F1 o FI, II y FF. El foco de control del cronograma se centra en la holgura total de las actividades. ¿Sigo leyendo? Sí. Ok. Método de la cadena crítica, CCM. Se basa en teoría de restricciones, TC. Si considera limitación de recursos, los recursos sí constituyen una restricción. Las reservas, colchones o buffers no se asignan por actividad. Esto significa que cuando se estima la duración de una actividad, no se incorpora un margen de protección. Las reservas se asignan de manera global y no individual. Se busca combatir la ley de Parkinson. Se consideran 3 tipos de reservas. Sí, mira, aquí déjame aclarar eso. O sea, okay. Uno de los criterios que ellos plantean es que si tú dices a una gente que tiene hasta el 20 para terminar una actividad, todo el mundo lo deja para el final. Y eso es la ley de Parkinson. Entonces, lo que busca es no darle tiempo extra a la actividad, sino que tú le das la esperada. O sea, no, pero ni siquiera la esperada, tú le das la más probable. O sea, tú no haces el análisis probabilístico de PER ni le das un margen, sino tú le pones lo que se espera, lo probable. Entonces, ese adicional que se esperaba se acumula todo en un buffering y tú a ese grupo de partida, hormigón armado, vaciado de cimentación, tú le agregas ese excedente de día. Pero cada actividad la deja con los valores que tenía. Entonces, si se hacen en su tiempo, pues no hay problema. Pero si se atrasan, sencillamente se les quita al buffering ese monto y el cronograma se mantiene igual. El cronograma no se cambia fruto de eso. O sea, todas las otras actividades se mantienen igual y no hay impacto. En el método de ruta crítica, si tú tuvieras un adelanto, un atraso, pues entonces se impactan todas las otras se van a desplazar. Pero aquí no, aquí vamos a tener siempre la misma duración, hasta a menos que tú termines entonces ya el grupo de actividad, la cimentación, y tuviste el ahorro. Entonces, en ese caso sí se produce un avance de la actividad futura, y entonces en ese sentido tú el buffering lo manda para el final, que queda como se va al colchón grupal o final, porque hay varios colchones, uno por proyecto y hay otro por líneas. Siga. Se consideran 3 tipos de reservas: reservas del proyecto, reservas de alimentación, reservas de recursos. No agregan duración.
El inicio planificado de una actividad es el inicio tardío luego de considerar las reservas. Se considera el efecto del síndrome de estudiante y se busca evitar la multitarea. En la Yo secuenciación, me equivoqué con lo de Parkinson. El síndrome del estudiante, el que lo dejamos todo para el último minuto. Y tampoco ellos quieren la multitarea. Entonces, ellos, si hay que hacer actividades juntas, dicen, no, pon la primera una y después la otra. Entonces, obviamente eso dilata más el proyecto. Siga. En la secuenciación, las actividades se usa casi exclusivamente la relación FI. El foco de control del cronograma se centra en la reserva asignada al proyecto. Esa es la parte interesante. O sea, a la medida de que te das cuenta que se va disminuyendo tu reserva por partida o por grupo partida o el proyecto final, o se van incrementando, tú dices, me estoy adelantando, me estoy atrasando, tengo que tener cuidado, o sea, eso se convierte en una especie de indicador que te va diciendo estamos bien o estamos mal, que esa es de las ventajas que tiene esta metodología. Entonces, mientras que en el modelo de la ruta crítica, yo incremento la duración de una actividad para incluir el riesgo que exista de que se atrase, aunque yo crea que se puede hacer menos tiempo, busco un valor, el valor esperado es mayor. En el otro método, voy sencillamente a decir, no, la duración va a ser esta y este resto del tiempo va a ser un buffering, va a ser una reserva. Yo voy a tratar de terminar en este tiempo, pero si no termino en este tiempo, obviamente tengo la reserva. Entonces, el criterio va a ser ese, va a ser hacer actividades o plantearse hacer actividades lo mejor posible, no el mejor escenario, sino el más probable, y la diferencia sería entonces un colchón que se va a tener. O sea que yo como quiera voy a plantear que la duración es la misma, por decirlo de algún modo. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de lamentablemente lo copié aquí tapado y no se ve, pero el planteamiento sería de esto, donde va a haber una de estas actividades que va a ser el colchón de reserva. Uno pone las actividades, sobre todo principio a fin, principio a fin, principio a fin, y va dejando el tema de reserva. Aquí también se habla sobre la asignación del recurso R1, donde yo establezco, mira, lo máximo del recurso por día es esta línea. Cuando yo hago la asignación, me doy cuenta que sobreusé estos días de recursos. Entonces significa que yo debo modificar mi programa para que esos 2 días el uso del recurso no sea por encima del máximo permitido. Y eso, repito nuevamente, eso tiene que ver cuando hay limitación de los recursos. O yo necesito un técnico especializado que tengo poco, o necesito algún tipo de equipo, maquinaria, que no tengo muchos equipos, muchas opciones, no puedo buscar, nada más tengo 5 camiones, 6 camiones, pero no puedo buscar por un día un camión adicional. O no existe en el país la tecnología que se quiere. O sea, en el caso de que se diera la situación de que hubiera algún tipo de recurso, que hay un tope de uso diario, entonces en esta asignación se considera que estaría por encima y entonces tendríamos que modificar el cronograma para eliminar ese sobreuso o sobreasignación de ese recurso especial. Aquí en Word, uno puede, cuando entra recurso, hay algún tipo de funcionamiento que te permite entonces redistribuir los recursos en base a diferentes criterios. Uno puede ser la optimización, otro puede ser el resolver este tipo de problemas. O sea que en el project, tú, aparte de establecer la duración y la secuenciación de las actividades, le asigna a cada actividad un valor. El proyecto va a dividir ese valor entre el número de días y va a asumir que cada día tú utilizas esa cantidad de precio, de valor, y los recursos que tú utilizas, una cantidad de recursos diarios. Entonces, hay que entrar al Word para un análisis correcto, un uso propiamente dicho y adecuado, que tome en consideración todo lo que estamos hablando, no solo la secuenciación, las actividades y la su duración, sino costo y recursos. O sea que hemos establecido de que
cuando hacemos un estimado previo a entrar al proyecto de los rendimientos, de los recursos, del costo y del tiempo, todo ese trabajo se convierte en información previa que yo entro en el proyecto. Y el proyecto, o sea, ahí va a mostrarme todo su poder para ayudarme a gestionar el costo, el tiempo y los recursos. Aquí tenemos, por ejemplo, un caso en el que habría sobre reasignación de los recursos, que son de 14 días, pero las 3 actividades están sobre usando el recurso R1 y de esa manera se necesitaría entonces reasignar o sobreasignar la actividad. Fíjense que aquí estaba puesto de una manera y entonces se ha planteado ahora otro esquema que está buscando que la distribución sea más adecuada. Este sería el ejemplo de la cadena crítica, donde yo pongo las actividades con sus duraciones, pero que son duraciones la más probable, no la esperada, y al final establezco entonces la reserva. Es la reserva o buffering, que quedaría al final, y si la actividad se atrasa, pues yo le quito un día al buffering, pero se mantiene la fecha de entrega. Si el buffering se mantiene bien, pues yo me comprometo bien. Si yo veo que está disminuyendo esto, entonces me preocupo y comienzo a buscar alternativas para eficientizar esto de cara a que el proyecto no se vaya a atrasar o adelantar. O sea que para gestionar el tiempo del proyecto, esta metodología es bastante útil. Fíjense cómo ellos tienden a vincular las actividades una tras de otra, sobre todo lo que es la cadena crítica, actividades que utilizan el mismo tipo de recursos, R1, 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 y no simultáneamente. Las que son simultáneas son actividades con recursos diferentes. Y buscan siempre o tienen una diagramación que va como de esta manera, va como una detrás de otra, una detrás de otra, una detrás de otra. O sea que esta otra metodología también se utiliza, aquí es poco conocida, poco utilizada, no está, del PMBOK no lo está recomendando tanto, pero realmente adoptar algunos criterios de esto e incorporarlo me parece interesante. Realmente. Aquí también está la opción de cómo el project estabiliza los recursos. Se lo vamos a ver en la próxima clase. Un ejemplo donde metamos los recursos y veamos cómo yo lo ejecuto y el proyecto se me va a estabilizar los recursos. Entonces, entrando en el tema de en la gestión del tiempo, normalmente se va a trabajar con la curva S. Nosotros conocemos la curva S. Y esa curva S, donde puedo gestionar los recursos, la duración, etcétera, es la que yo voy a establecer como línea base y voy a comparar el desempeño que tengo, que no se basa ya en lo que me dice Project, sino en lo que pasa en la realidad, y yo voy a comparar entonces esta línea base con lo que está pasando en la realidad. Aquí lo que plantea es una serie de criterios probabilísticos, ya no a decir determinístico. El libro va a recomendar el uso de aplicaciones adicionales, una aplicación que se llama Risk, que es un complemento de Excel, que te va a evaluar los riesgos de que una actividad no vaya en ese tiempo. Entonces te va a hacer una especie de evaluación probabilística de la duración del proyecto, donde va a decir, bueno, la respuesta aquí no va a ser cuál es la ruta crítica, sino qué probabilidad tiene una actividad de ser ruta crítica. Porque de repente la ruta crítica es una, pero si se atrasan determinadas actividades, la ruta crítica cambia. Entonces, considerando ese máximo, mínimo y valor probable, y considerando algún tipo de función probabilística, como la función normal o la función beta, o la función triangular, entonces aquí va a decir, bueno, vamos a correr varios escenarios y vamos a ver qué pasa
si los días cambian. Los días cambian aleatoriamente a partir de la función beta o la elegida y en cuanto a la duración. Entonces, al final de cuentas, tú vas a ver, bueno, la duración probable del proyecto con un 80 o 60% de seguridad es tanto. Y la actividad tal tiene probabilidad de convertirse en crítica de un 80%. Entonces, la probabilidad que hay una actividad que queda de seguimiento. Mientras que tal vez hay otra que la probabilidad de que sea crítica es un 10%. Entonces, se utilizan esos criterios probabilísticos, ya no en base a una ruta crítica preestablecida, sino que considera que esa ruta crítica puede cambiar en la medida que las actividades no se comporten como estamos esperando. O sea que ya esto es una forma de seguir el proyecto mucho más elaborada, mucho más desarrollada, más profunda. Yo sencillamente lo estoy mencionando, pero ya requiere un nivel mucho más amplio para enfocar así los proyectos. ¿Cómo determinar el presupuesto? Bueno, ya vimos cómo plantear el cronograma, ¿verdad? Entonces, para plantear el presupuesto necesitamos la gestión de los costos, la gestión de los recursos, estimaciones de costos, base de estimaciones, cronograma del proyecto, registro de riesgo, plan de gestión de beneficios, eso ya es finanzas, no repercute en nosotros ahora mismo, no tiene que ver con considerar la inflación, considerar los beneficios, considerar aspectos financieros y económicos. Segundo, que a mí se me apagó la pantalla. Entonces podemos utilizar diferentes técnicas: juicio de aspecto, costo agregado, análisis de datos, análisis de información histórica, conciliación de límite de financiamiento, hay diferentes técnicas. En el libro que les estoy recomendando pueden ver en más detalle esas técnicas, pero en esencia yo le hice el planteamiento hace un rato de cómo se suele trabajar aquí el tema de hacer un análisis de costo para definir entonces a partir de ahí un presupuesto, que ustedes en la materia posterior van a trabajar eso con más detalle, pero que en definitiva ese presupuesto nos va a permitir establecer un flujo de caja que podemos establecer con el proyecto. Entonces tenemos una línea base, esto nos permite establecer una línea base con la curva S de los costos, actualizar los documentos del proyecto en cuanto a estimación de costos, cronograma del proyecto, registro de riesgo y los requisitos de financiamiento del proyecto, que ya es un tema que se vería en finanzas. Con eso terminamos la clase del día de hoy. Bien, preguntas, comentarios. Profesor, la próxima clase, ¿cuándo sería? La próxima clase sería mañana. 6:30.